Continuación del libro. Donatian creyó que el espacio que había entre los dos le bastaría para pasar entre ellos, pero el viento sopló en la amplia capa de Potter, y Donatian se enredó en el terciopelo. Tuvo que pedir disculpas de nuevo, pero también Potter pidió su revancha. Entretanto su hombre de Moore ya había desaparecido. Donatian, mientras caminaba, monologando, vio a Aramis hablando con 3 guardias del rey. Donatian, entregado por entero a sus planes de conciliación y de cortesía, se acercó a los 4 jóvenes haciéndoles un gran saludo. Aramis inclinó ligeramente la cabeza, pero no sonrió. Esta vez Donatian no dijo ni pío. Había reconocido su error de entrometerse en la plática de los 4, aunque fue solo por levantar y devolver a Aramis un pañuelo que se le había caído. La conversación cesó, y los 4 hombres se fueron cada uno por su lado. Este es el momento de hacer las paces con ese hombre galante, se dijo Donatian, y volvió a pedir disculpas sin saber que se estaba equivocando de nuevo, ya que al haber una dama de por medio, la dueña del pañuelo que le había devuelto a Aramis durante la conversación, el mosquetero consideró el asunto tan grave que estaba dispuesto a batirse con Donatian. Capítulo 5. Donatian no conocía a nadie en París. Fue por lo tanto a la cita con Athos sin llevar segundo. Por otra parte tenía la intención formal de dar al mosquetero todas las excusas pertinentes. Reflexionó sobre los distintos caracteres de aquellos con quien iba a batirse, y esperaba hacer un amigo de Athos. Se prometía meter miedo a Porthos con la aventura de Taraí y, por último, en cuanto al socorrón de Aramis, no le tenía demasiado miedo, y suponiendo que llegase hasta él, se encargaría al menos de enseñarle el rostro. Cuando Donatian llegó a su primera cita, ya lo estaban esperando, pero aun sin los padrinos. Entretanto Porthos y Aramis se habían acercado, saludando a Athos, y luego, al volverse hacia Donatian, habían quedado estupefactados. Al igual que éste, sin perder más tiempo, Athos y Donatian se pusieron en guardia, pero apenas habían resonado los 2 aceros cuando una cuadrilla de guardias de su eminencia apareció. No alcanzaron a envainar sus espadas, y los combatientes habían sido vistos por los guardias del cardenal, quienes les pidieron pues que los acompañaran, ya que por edicto del rey y del cardenal estaba prohibido batirse. Pero obviamente iba a ser tan fácil para los guardias llevárselos, así que cargaron las armas a pesar de que los mosqueteros se encontraban en desventaja. 3 contra 5. Entonces Porthos y Aramis se acercaron y venían inmediatamente uno a otro, mientras que Jussac, el jefe de la cuadrilla del cardenal, alineaba a sus hombres. Esto le bastó a Gascón para tomar una decisión, y le puso del lado de los mosqueteros. El joven se batía como un tigre con Jussac, a quien hizo perder la paciencia. Furioso por ser tenido en jaque,
por aquel al que había mirado como a un niño. Se acalentó y comenzó a cometer errores. Finalmente Huxley cayó como una mole. Aramis había matado ya a uno de sus adversarios. Otros se seguían batiendo con un tal Biscarat. Otros no retrocedía y se batía con la izquierda. Según las leyendas del duelo de esa época, Donatian podía socorrer a uno. Sorprendió una mirada de Atros y adivinó que necesitaba ayuda. Dio pues un salto y cayó sobre el flaco de Cahusac, quien se volvió a Donatian, pero en su camino se encontró con Atrios, quien volvió al combate y ganó. En ese mismo instante, Aramis forzaba a su segundo adversario a pedir merced, quedando Potros y Biscarat. Potros hacía mil fanfarronadas, pero Biscarat, dando un salto hacia atrás, rompió la espada para no entregarla. Luego los mosqueteros, llevando 4 de las 5 espadas, se caminaron ebrios de alegría hacia el palacio del señor de Treville. Capítulo 6. El suceso hizo mucho ruido. El señor de Treville bramó en voz alta contra sus mosqueteros y los felicitó en voz baja. Pero como no había tiempo que perder para prevenir al rey, el señor de Treville se apresuró a Louvre, pero no lo recibió en aquel momento. Por la noche, el señor de Treville acudió de nuevo a Louvre y le contó al rey lo que había sucedido, dándole su versión de que 3 de sus mejores hombres habían hecho una excursión con un joven gascón, cuando fueron perturbados por el señor de Jussac y otros guardias. El rey entonces quiso saber sobre las bravuras de Donatian, quien, hiriendo a Jussac, un verdadero maestro de la espada, había quedado recomendado con el rey por su bravura. Aquella misma tarde los mosqueteros fueron informados del honor que les habían concedido. Como conocían desde hace tiempo al rey, no se enandecieron, pero Donatian se emocionó tanto que a las 8 de la mañana estaba en casa de Atrius, a quien acompañó a jugar a la pelota. Donatian no sabía que para aprender fue a la galería, donde por desgracia estaba uno de los guardias derrotados el día anterior, su diente de venganza, y lo provocó. Donatian, quien era de las personas que no se dejaban reprimir, salió a la calle e invitó al ofensor que lo acompañara, sin que nadie lo viera, y como no tenía tiempo, se puso en guardia ahí mismo, hiriendo a su adversario de gravedad. Luego Donatian y sus compañeros se acordaron de su audiencia. El señor de Treville los esperaba. Al corriente ya de esa nueva algarada, fueron pues al Louvre, pero para su gran asombro les anunciaron que el rey había ido de cacería, por lo que de Treville decidió ver al rey en la noche. Mientras tanto, el señor de Treville trató de alegrar alegrar lo de la pelea de la mañana, pues volvió a su palacio e hizo avisar a los cuatro que los esperaba a cenar. Después el señor de Treville anunció que se iba a Louvre
Él conocía al rey de mucho tiempo atrás y le dijo que había venido a pedir justicia para sus mosqueteros, relatándole su versión de lo sucedido. Por la mañana, echando abajo la versión del cardenal, hizo avisar a sus tres mosqueteros y a su compañero para que se encontrase en su casa temprano por la mañana para ver al rey. Al llegar a la antecámara particular del rey, este no bajaba de reprenderlos por los 7 guardias del cardenal que había puestos fuera de combate en solo 2 días. Donatian tuvo que contar de nuevo la aventura de la víspera y el rey, como muestra de su satisfacción, le dio un puñado de oro y fue colocado en el regimiento de guardias del señor des